Buenas noches, profesora Juliana Vidalón. El día de hoy, mi compañera Wendy Suárez Sánchez y mi persona, Luis Esteban Tataje Poma, hablaremos sobre la reforma agraria peruana, en un ensayo redactado por los dos, llamada Reforma Agraria Peruana, una reforma altamente incompleta. La reforma agraria en el Perú comenzó oficialmente el 24 de junio de 1969, durante el gobierno militar del expresidente Juan Velasco Alvarado. El objetivo principal era darle una solución a la desigualdad en la distribución de tierras en el país. Buscaba promover la agricultura a pequeña escala. Esta se centró en la expropiación de tierras y creación de cooperativas. La reforma agraria tuvo sus aciertos como también sus defectos. Con base a esto, considero pertinente responder a la pregunta: ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria a partir de los hechos sociales, políticos y económicos? Aunque es una pregunta bastante contradictoria, considero que no. No fue beneficiosa la reforma agraria a partir de los hechos sociales, políticos y económicos. En este ensayo exploraremos los perjuicios causados en un ámbito social, político y económico. En Perú, desde antes, desde que el pueblo fue tomada en cuenta, se encuentra en un escenario altamente populista. Y considero yo que la reforma agraria fue pensada para el pueblo, pero estuvo muy mal organizada. Fue muy llamativa y seguramente dicho sector respetaba e idolatraba a Velasco por tal hazaña. Pero en el aspecto social, el país entró en una serie de dificultades como los conflictos con los terratenientes, que perdían sus tierras a la gran falta de preparación para gestionar las tierras obtenidas. Los agricultores eran poco preparados, no tenían ni experiencia ni recursos. Esto claramente concluyó a una gran déficit en la productividad y en algunos casos abandono de tierras. Al no tener la misma producción, la economía agraria se tornó deficiente y por ende se disminuyó también la producción ganadera. Socialmente no se veía al país como una fuente confiable para la inversión extranjera, aunque la reforma tenía objetivos de equidad social. Por su premura, se obtuvo muchos escenarios negativos sociales aún acabado el gobierno de Velasco. La implementación de la reforma agraria contrajo una polarización política muy notoria, ya que algunos sectores apoyaban la redistribución de tierra por considerarse un acto de justicia social. Otros se oponían fuertemente, más aún quienes estaban perdiendo sus tierras. Esto generó conflictos que concluyeron con pérdidas humanas que fueron muy penosas para ambos sectores. Esto hacía que gobernar al país se torne más complicado y entorpecía cualquier acto de implementar medidas efectivas. Las dificultades económicas y sociales con la reforma agraria fueron un factor importante en la pérdida de apoyo político y eventualmente en la caída del gobierno de Velasco Alvarado en 1975. Por último, pero ampliamente importante, debemos hablar de los problemas económicos que causó al país esta reforma y recordamos nuevamente la poca producción agrícola, ya que sin un plan integral y apoyo técnico, esto era lo más evidente. Ante la falta de preparación, muchas tierras se quedaron sin ser cultivadas y no se utilizaron de una manera óptima. Asimismo, algo perjudicial para la economía del país fue el impacto que esto causó para las exportaciones agrícolas y por ello Perú experimentó una caída en la participación dentro del mercado internacional. Sumémosle a todo esto la significativa deuda externa que tenía nuestro país. En ese entonces, la incertidumbre creada por los cambios en la estructura agraria afectó la inversión y la confianza en la economía, más la fuga de capitales, más la atrasada capacidad de desarrollo industrial que se desarrollaba en ese momento, y las condiciones desfavorables para una posible inversión extranjera. El punto de vista económico para el país fue el más afectado, contribuyendo a desafíos económicos a corto y largo plazo en el país.
En conclusión, sin lugar a dudas, considero que no fue beneficiosa la reforma agraria a partir de los hechos sociales, políticos y económicos analizados en este ensayo. Cada palabra recorrida hace que reafirme mi postura, ya que si bien es cierto, las personas beneficiadas en un comienzo se sentían más estables porque ganaban más, todo ello fue perjudicial para todos los entornos del país. Y así, notariamente, el país tuvo un gran retroceso para su desarrollo. Probablemente la reforma agraria pudo haber sido beneficiaria para el país si se hubiera considerado a detalle los efectos secundarios y se hubiera llevado un plan bien redactado y ejecutado sin la desesperación de hacer algo. Sin las consideraciones pertinentes socialmente, perjudicó a los terratenientes y se cobró vidas humanas. Políticamente, esta reforma llevó a la caída de Velasco como presidente y económicamente el Perú se vio afectado en su desarrollo hasta el día de hoy. Gracias.